Continuamos en Segovia es así y les saludamos desde la librería Ícaro de la Granja de San Ildefonso, donde hemos venido a conocer los detalles del último libro de Pedro J. Ramírez, un libro histórico, La desventura de la libertad. ¿En qué momento de la España de 1800 nos situamos? Pues al final del trienio liberal, en el verano de 1823, cuando los franceses, los 100.000 hijos de San Luis, los franceses han vuelto a invadir España después de que lo hubieran hecho en la Guerra de la Independencia, pero ahora acuden en ayuda de Fernando VII y en contra de los liberales, de los constitucionales españoles. El régimen que se estableció en 1820, cuando el entonces coronel Riego sublevó a sus tropas y obligó al rey Fernando VII a decir: marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional, ese régimen ha durado 3 años. Entonces, cuando los franceses invaden, el gobierno y las cortes se retiran precipitadamente de Madrid hacia Sevilla. Y allí necesitan formar un nuevo gobierno y encontrar una persona que dirija el esfuerzo, la resistencia para defender la libertad frente a las tropas enviadas por el absolutismo. Encuentran a un hombre que creen que puede aunar a los distintos sectores del liberalismo. Ese hombre se llama José María Calatrava, y desde el mismo momento en que acepta el nombramiento empieza a tomar notas, a redactar unas memorias, a abrir un archivo secreto de todas sus experiencias. Pues bien, casi 200 años después, yo he descubierto ese archivo y fruto de ese descubrimiento es este libro. Precisamente esa era la siguiente pregunta. ¿Qué documentos le llevan a inspirarse en este libro, en esta etapa histórica? Y se hallaron precisamente en Cádiz, en el mismo lugar donde... No, los documentos los encontré en una librería de viejo en la calle Lope de Vega de Madrid, y además como consecuencia de una suma de casualidades. Cuando yo había publicado mi primer libro de historia sobre la Revolución Francesa, el gremio de libreros de viejo me invitó a dar su pregón. Allí conocí a un librero que me dijo que tenía la carta de suicidio del general Sánchez Salvador, que era el ministro de la guerra de ese último gobierno, que después de ir a Sevilla se retiró a Cádiz, y allí el ministro de la guerra tiene narices, se degolló con su navaja de afeitar. Y resulta que ese ministro de la guerra, ese general suicida, era riojano como yo. Y hombre, casi razones de paisanaje me impulsaron a tratar de comprar ese documento. Y allí, en la librería, fue cuando Miguel Miranda, hijo del librero, sigue la tradición familiar, me dijo: anda, pues si a usted le interesan los documentos de esta época, yo le he oído decir a mi madre que mi padre compró en una testamentaría los documentos del ministro Calatrava, me dice, y he oído que podía incluso haber unas memorias. Claro, para un periodista, para un historiador, la palabra memorias ocultas pues inmediatamente es como genera una secreción salival, como en el caso del perro de Pavlov, ¿no? Y bueno, yo le dije, pues sí, búsquelo usted porque me puede interesar. Y al cabo de 3 semanas, pues ahí estaba yo otra vez, y encima de la mesa había uno de esos falsos volúmenes que se abren como una caja, y ahí había 50 y tantos bloques de documentos interesantísimos que me han permitido reconstruir con un detalle extraordinario esa peripecia. Es cierto que cambia esta parte de la historia de España, que conocíamos de una forma y a través de estos documentos se conoce de otra. Pues fíjate, Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, dijo en la rueda de prensa que dimos para presentar el archivo de Calatrava en el Círculo de Bellas Artes, que en su opinión este es un hallazgo tan importante para el trienio liberal como las memorias de hazaña para conocer lo que ocurrió durante la Segunda República. Realmente son palabras mayores.
sí que es verdad que en mi libro aparecen contrastadas todas las demás fuentes historiográficas que existen sobre el periodo. Yo me lo he leído todo, lo he estudiado todo, y realmente el archivo de Calatrava supone un salto enorme por la precisión, por la descripción la transcripción de conversaciones con Fernando VII, pregunta-respuesta. Todo eso hace que el libro, además de ser un libro ameno, escrito por un periodista dedicado a contar historias, que eso es lo que yo he sido siempre, es además un libro de un gran valor para los profesionales de la historia y en general para los aficionados a la historia. Y yo estoy muy orgulloso de presentar este libro precisamente aquí, en La Granja, y con los amigos de la librería Ícaro, porque aunque esto ya no está en el libro, resulta que José María Calatrava, esa persona tan poco conocida, cuyo cuadro está en el Congreso de los Diputados, y todos, Rajoy, Zapatero, Felipe González, Aznar, todos han pasado por debajo de ese cuadro de Gisbert, un señor vestido con las puñetas del uniforme, del vestido de los miembros del Tribunal Supremo, sin tener ni puñetera idea de quién era. Bueno, gracias a mi libro ahora ya van a saber quién era, y que era un español de verdad de los que merecía la pena. Pues bien, ese español que merecía la pena, José María Calatrava, tuvo dos momentos en los que fue muy importante, dos momentos en los que fue jefe del gobierno. Este que yo cuento en este libro y uno posterior, que comienza precisamente aquí, en La Granja, en el verano, en agosto del 36, con motivo de la Sargentada. La Sargentada, que es otro momento de convulsión en favor del liberalismo, en favor del sistema constitucional. La última vez que se restablece la Constitución del 12 es el motín de los sargentos de la Guardia Real que estaban aquí con la reina gobernadora María Cristina. ¿Y a quién ponen de jefe del gobierno como consecuencia de esa sublevación? Pues también a José María Calatrava. ¿Qué aspectos de la personalidad del rey de Fernando VII cambian estos documentos? Bueno, bueno no lo hacen, ¿eh? Es decir, más bien lo contrario. Yo creo que son los últimos clavos en el ataúd del rey Felón. Pero sí que aportan una cosa. Era tan astuto, tan inteligente, tan taimado como malvado. Es decir, a pesar de que tenía ese aspecto tan de bobalicón, le llamaban el narizotas y tal, era un hombre extraordinariamente manipulador y muy avieso. Y por desgracia para los liberales españoles era un hombre muy inteligente. Hablamos de una etapa convulsa tanto social como económica como políticamente. No sé qué nos podría describir o resaltar de esta etapa. Bueno, en el libro hay de todo. Hay debates parlamentarios, y qué bien hablaban en aquella época, no como los de ahora. Hay hechos militares, están reconstruidos con bastante detalle las principales batallas. Por ejemplo, en todos los turistas que visitan París y pasan por esa hermosa plaza del Trocadero, pues la mayoría no saben que se llama así porque en memoria del lugar de Cádiz, el Trocadero, donde se hacía el carenado de los barcos que venían de América, la troca, por eso era el Trocadero. Ahí es donde se libró la batalla clave previa a la caída del régimen constitucional, y esa victoria de los franceses mereció ser celebrada con esa plaza por la que tanta gente pasa. Y bueno, y además, por supuesto, pues se destaca el conflicto constitucional que existía entonces, si reformar o no reformar la Constitución. Eso seguro que va a sonar como muy actual, pero también hay bailes en la corte de Londres de Jorge IV, y hay intrigas amorosas. El señor Chateaubriand, el ministro
de Asuntos Extranjeros del gobierno de Francia, que estaba obsesionado con arrollar a los españoles y obtener en España la gloria política que emulara su propia gloria ya literaria, pues mientras con una mano escribía al zar de Rusia, al emperador de Prusia, su homólogo británico, y con la otra sus distintas amantes, y casi a la vez, y ya no se sabe si quería impresionar a los generales o a los amantes con sus victorias en España. Es decir, que es un libro de historia, pero es un libro de historia de verdad. Es decir, en el que el factor humano, porque la historia la hacemos las personas, y el factor humano aparece constantemente. Yo me alegro y estoy muy satisfecho de la gran acogida que ha tenido este libro, está teniendo la gran recepción, tanto por parte de los especialistas como por parte de grandes escritores como Arturo Pérez Reverte, que de nuevo, tal y como ya hizo en El primer naufragio, ha destacado eso, la luz, la descripción psicológica, el retrato de personajes de carne y hueso. Es decir, aquí no hay estereotipos, aquí hay seres humanos en situaciones límites. ¿Se pueden establecer analogías con la situación política actual de este país? Este libro es un libro de historia y escrito sin otra pretensión que, de alguna manera, cumplir el mandato que yo he sentido, que José María Calatrava y todos los demás liberales me estaban haciendo desde el más allá al ponerme en mi camino su archivo. Yo he sentido que me hacían un encargo, ¿no? Y yo he escrito un libro de historia. Por lo tanto, en mi libro no caemos en ese defecto que se llama el presentismo. Ahora bien, el libro, los miles y miles de personas que han comprado ya el libro lo están leyendo en el presente. Y la historia siempre es el espejo en el que nos miramos todos. Y como dice el columnista del Mundo Antonio Lucas en uno de sus recientes poemas, ¿en qué siglo suceden las cosas de ahora mismo? Es decir, todo ha sucedido ya antes. Y en este caso hay un dilema, que es el de la reforma constitucional o la podredumbre del sistema. Como no reforman la Constitución, el sistema se pudre y desemboca en una catástrofe desde el punto de vista de las libertades y de la modernidad política, ¿no? Un retroceso tremendo. Bueno, yo no digo que todo vaya a repetirse igual, pero en España se nos suele dar mejor el poner en marcha cosas que el adaptarlas a la realidad. Y ese era un defecto. Los defectos de la Constitución de 1812 eran patentes y se sabía lo que había que hacer. Y de hecho, cuando años después de pasar por el exilio, un exilio muy amargo en el que una persona de la categoría como Calatrava, por ejemplo, pues trabaja de zapatero remendón en Londres. Bien, pues después del exilio ya vuelven aprendidos. Y a pesar de que la revolución de 1836, que tiene su epicentro, su momento culminante aquí en La Granja, pues reivindica con gran brío las libertades en su expresión más radical, sin embargo, pues Calatrava y compañía en el 36 actúan de manera muy distinta de como actuaron en el 23 y introducen ya las reformas que entonces se negaban a introducir. Que no nos pase a nosotros lo mismo, ¿no? Que no tenga que ser, como decía Azaña, en circunstancias todavía mucho peores, la musa del escarmiento la que nos haga abrir los ojos sobre las cosas que no funcionan de nuestra Constitución actual, ¿no? Podría servir de ejemplo, por tanto. Bien, pero yo no quiero que mi libro se lea en otra clave. Bueno, que cada uno lea el libro como le dé la gana. Le van a sacar provecho en todo caso. Lo que quiero decir es que mi propósito al escribir este libro no ha sido intervenir en el debate de hoy, sino arrojar luz sobre un momento decisivo, dramático, emocionante, porque en esos momentos aflora
lo mejor y lo peor del ser humano de la historia de España. ¿Piensa usted que puede haber muchos legajos aún desconocidos en desvanes de librerías similares a estos? Pues yo no lo sé, pero ojalá salgan a mi paso, ¿no? Igual que este. La verdad es que cuando te encuentras, al leer los documentos de Calatrava, te encuentras en un documento llamado Las Notas Reservadas, que era escritos en un papel pequeñito, con una letra de mosca, absolutamente, fíjate lo que dice aquí, hubo que ampliar para poder reproducir, vamos a enseñárselo a la cámara, este documento de puño y letra de Calatrava, escrito ya en el exilio. Fíjate, dice: solo me propongo consignar unos hechos relativos a la época de aquel ministerio que no se hayan expresados o bastantemente desarrollados en los apuntes. Los apuntes son las memorias. Dice: y no los consigno para que vean nunca, fíjate lo que pone aquí, para que vean nunca la luz pública, sino únicamente para que no se me olviden. Dice: si por mi muerte o por otro acaso, fíjate cómo utilizaba el castellano, cayera este cuaderno en manos de mi familia o de otra persona, yo recomiendo a su probidad que lo rescate en términos de que a nadie perjudique el contenido. Caray, ¿no? Esto es lo que le hizo sentir un encargo de Calatrava. Eso es. Es decir, un hombre recto, un hombre digno, un hombre, un centrista cuando no había centro político, un moderado cuando no había moderación, un hombre de leyes cuando se despreciaba la legalidad, escribe todo esto y lo lega a la posteridad y dice que se trate con ecuanimidad, que no se utilice contra nadie. Bueno, eso es un encargo, ¿no?, que llega envuelto del polvo de las estanterías del tiempo. Que se está difundiendo por toda España como la espuma, porque hablamos de una tercera edición. En número de libros vendidos, ¿cuánto es? Pues yo creo que debemos andar ya cerca de los 20.000, que tratándose de un libro de historia y... bueno, la verdad es que es una edición magnífica. Alguien puede decir, hombre, es un libro que no cuesta 3 euros, ¿no? Pero claro, es que, fíjate, claro, las ilustraciones de los personajes, tanto de los líderes liberales como de los grandes personajes de la corte de Fernando. Aquí está, fíjate, por eso le llamaban el narizotas, ¿eh? Fíjate, menuda napia tenía, ¿no? Y esta era su tercera esposa, María Amalia de Sajonia, y era una pobrecilla. La habían casado a los 17 años, educada entre monjas, su madre no le había enseñado nada, el rey era un auténtico salido, con perdón, y hay una descripción de sus noches de bodas que hizo el que escribe Mérimée, el de Carmen, que bueno, que en fin, que entra dentro de la literatura escatológica de su tiempo, ¿no? Claro, eran, como digo, seres con pasiones humanas los que esta pobre escribía unos versos, unos ripios súper ramplones, diciendo que lo peor era, que dice que el mayor enemigo de la nación es la maldita Constitución, y sin haberlo deseado le había salido un pareado. Pues le agradecemos que haya compartido este rato con nosotros, con Segovia es así. Hombre, tenía que venir aquí, ¿no? Si Calatrava pasó por aquí, yo tenía que hacer, y gracias a los amigos de Ícaro, pues estamos viviendo unas horas muy especiales aquí en La Granja. No solo Calatrava, sino también el rey Fernando VII elegía La Granja, el Palacio de la Granja habitualmente. Bueno, y le dio un soponcio muy especial en 1832, y ahí estuvieron intrigando todos, que si las mujeres podíais reinar o no podíais reinar. Al final resultó que sí, y menos mal, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Muchísimas gracias. Bueno, hasta siempre.